La configuración de las estructuras financieras vigentes ha propiciado que países en desarrollo hayan destinado ingentes recursos privados y públicos, entre estos últimos, principalmente las inversiones de sus reservas internacionales, hacia entidades e instrumentos financieros de países del primer mundo. Imagínense el absurdo. Los pobres financiando a los ricos, entre otras cosas, enviando nuestras reservas monetarias a través hasta de esta sin razón, que son los bancos centrales autónomos, entre comillas, enviando nuestras reservas para financiar al primer mundo. Todas estas aberraciones, compañeros, compañeras, tienen que terminar. A la par que las necesidades de financiamiento para su propio desarrollo, especialmente la de los sectores más deprimidos y vulnerables de la sociedad, han sido insuficientemente satisfechas a través de un continuo endeudamiento con los organismos multilaterales tradicionales y muchas veces condicionadas a intereses ajenos a los objetivos nacionales y regionales. Por otra parte, el Fondo de Reservas del Sur evitaría que miles de millones de dólares, como ya manifesté, fruto de los esfuerzos de nuestros pueblos, sean depositados en instituciones financieras extrarregionales que trabajan en beneficio del desarrollo de los países ya industrializados, ricos, en contra de nosotros mismos. En plena crisis, permitimos que nuestro dinero financie a los países ricos. Al unir nuestras reservas en un fondo común, el dinero sobrante serviría para capitalizar el Banco del Sur, porque como ya me han escuchado los compañeros de UNASUR, no es lo mismo que cada país tenga aisladamente sus reservas. Uniendo reservas, con menos cantidad de dinero tenemos mucho mayor seguridad y podemos liberar excedentes para financiar a través del Banco del Sur el desarrollo de nuestros países. Este fondo podría complementarse con un sistema de pago regional que sería el preámbulo de un Banco Central regional y birregional, ojalá, que nos daría más autonomía respecto a los circuitos financieros del norte. Hemos propuesto que la unidad monetaria del sur nos permita consolidar un sistema monetario común. Esto es parte de nuestra liberación, compañeros. Mientras dependamos del dólar, mientras dependamos de moneda del primer mundo para nuestro intercambio, que no tiene por qué ser así, seguiremos siendo esclavos. Alguna vez un autor dijo: deme el manejo de la moneda de un país y me reiré de sus leyes. Podríamos considerar un sistema monetario común que podría empezar bajo la forma de una divisa electrónica capaz de facilitar nuestros intercambios. Dar este paso solo es cuestión de coordinación y decisión política. En el seno de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, ya se ha adelantado significativamente este mecanismo, conocido como Sistema Único de Compensación Regional, SUCRE. ¿Qué sentido? Escúchenme bien, por favor. Estas son las cosas fundamentales. ¿Qué sentido tiene utilizar una moneda extrarregional para nuestros intercambios, si con ello solo mantenemos nuestra dependencia y además pagamos señoriaje? Yo sé que muchos de ustedes conocen lo que es señoriaje, permítanme aclarar esto. Es un término de la Edad Media, el señor feudal, que solo por el hecho de emitir moneda tenía un ingreso. ¿Qué significa el señoriaje moderno? Si una silla que producimos e intercambiamos entre nuestros países vale $10 e intercambiamos en dólares, solamente por emitir un billete de $10, los Estados Unidos está adquiriendo, apoderándose de una silla de producción de nuestros países. ¿Por qué tenemos que traspasar riqueza a través también de este mecanismo al primer mundo? Eso es lo que pasa por depender de monedas extrarregionales. Transferimos riqueza a los países ya suficientemente ricos. No podemos incurrir en el error histórico de caer en una guerra de depreciaciones en la que perderá valor nuestra producción, que solo beneficiará a los países del norte. Como ya no podemos caer, compañeras, compañeros, en el error de competir entre hermanos. No sé si ustedes conozcan, sobre todo los hermanos africanos, que entre mis múltiples defectos soy economista y algo entiendo de esto. La competencia ya es un concepto bastante cuestionado a través de individuos. Nos dijeron: compitan, busquen el fin de lucro, olvídense de solidaridad, conciencia social, porque una mano invisible nos llevará al mejor de los mundos. Bueno, el que ya quiera creer eso también podrá creer en Papá Noel en nuestros países, ¿verdad? En todo caso,
si ya es cuestionado esto a nivel de agentes económicos, es un verdadero absurdo repetir la competencia entre países, más aún entre países pobres, países hermanos. Entre nuestras regiones se debe imponer la cooperación, la coordinación, la articulación de acciones, si no seremos, perdónenme la expresión, tontos útiles de los países ricos, que a medida que nosotros competimos, ellos se benefician. Porque como hemos competido en las últimas décadas, compañeros, por ejemplo, precarizando nuestra fuerza laboral, bajando nuestros salarios, para que así valgan menos nuestros productos, y ¿quiénes se han beneficiado? Los países del norte. Basta de competencia en todas las dimensiones. Vamos a la coordinación, a la unión, a la integración, a la complementariedad para salir de la pobreza y no traspasar excedentes al primer mundo. Si esto es cierto en todas las dimensiones, es más cierto en políticas, sobre todo macroeconómicas. Si caemos entre nosotros compitiendo a través de depreciaciones, perderá valor nuestra producción y solo se beneficiarán los países del norte, que comprarán, insisto, nuestros bienes a precios más baratos. Debemos negociar inmediatamente un acuerdo monetario, regional y birregional, para coordinar nuestras políticas monetarias y evitar ahondar la crisis en nuestras regiones en beneficio de terceros países. Es perfectamente posible adoptar acuerdos para que las oscilaciones monetarias se realicen solo dentro de determinados márgenes o bandas cambiarias, que nos permitan predecir la evolución de las monedas de nuestros socios comerciales, evitando así guerras devaluatorias. La reforma de la arquitectura financiera global pasa por un nuevo concepto de sostenibilidad de la deuda, relacionado al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, que para nosotros son metas mínimas, no lo máximo, no el objetivo final, el punto de partida. ¿Qué significa esto, compañeras, compañeros? Ahora el criterio de sostenibilidad que nos impone el sistema financiero internacional, donde ni siquiera hay un tercero imparcial donde podamos recurrir para hablar sobre nuestra capacidad de servicio de deuda, a diferencia de las propias leyes de bancarrota de los países ricos, donde incluso si entidades públicas, gobiernos locales como municipios quiebran, van donde un juez tercero imparcial para decidir cuánto, cómo tienen que pagar, sin poner en peligro a sus ciudadanos, a sus hijos, en caso de personas particulares, etcétera. Nosotros, en este sistema financiero totalmente injusto, si tenemos un problema, tenemos que ir al Fondo Monetario Internacional, el representante de los acreedores. Esto tiene que cambiar. Y el criterio de sostenibilidad de deuda que mantienen estos países es que paguemos todo lo que permita seguir pagando. El criterio de sostenibilidad tiene que ser pagar lo que no ponga en riesgo los derechos humanos de nuestros pueblos. El derecho de nuestros pueblos a la vida, a la salud, a la educación, está sobre el interés de los especuladores de Wall Street. En el Ecuador, con una inversión cercana a los 900 millones de dólares, hemos evitado un pago de capital más intereses de casi 9.000 millones de dólares hasta el 2030. Si este principio mínimo se considera insubordinación, que así sea. La recuperación económica será imposible, y más imposible todavía el desarrollo humano, si no se enfrenta el problema de la sostenibilidad del servicio de la deuda externa. Basta de exprimir a nuestros países, a nuestros pueblos, en función del interés del capital. Basta de convertir a los seres humanos en un vulgar instrumento más de acumulación del capital. De ahí la necesidad de prever la declaración de moratorias, cancelaciones parciales y pagos flexibles en respuesta a perturbaciones externas. Incluso tenemos que analizar seriamente la deuda ecológica que los países del primer mundo tienen con nuestros países, y vamos a ver en ese momento quiénes son los deudores y quiénes son los acreedores. Las auditorías de deuda deben ser una norma y no casos de excepción. En mi país se realizó una auditoría de deuda por primera vez como iniciativa de un gobierno, y lo que descubrimos realmente era escalofriante y sirvió para con toda legitimidad decir: no pagamos esa deuda legítima, y pudimos recomprar esa deuda en condiciones realmente ventajosas.
Necesitamos de manera impostergable defender la vida, honrar la vida, promover y afianzar la cooperación sur-sur para erradicar definitivamente la pobreza, la desnutrición, la insalubridad. No es posible que en pleno siglo XXI se nos sigan muriendo niños en la calle por hambre y frío. Y como decía ayer, compatriotas, compañeras, compañeros, hermanos de América del Sur, hermanos del África, por primera vez en historia, el problema del hambre, de la pobreza, no es un problema técnico de escasez de recursos, es un problema de sistemas injustos. Con la producción actual del planeta se podría eliminar la pobreza y el hambre. Hay que cambiar los sistemas excluyentes. Esto es un imperativo político y un imperativo moral. Necesitamos todas las manos y las voces